yo voy a hablar español. Es primera vez, en realidad, que participo en este evento. Ya sabía que existía, me habían hablado de él, pero asistiendo en el día de hoy, pues creo que es un evento extremadamente importante. Es un evento que puede ser incluso trascendente para poder utilizar y emplear los presupuestos del materialismo dialéctico histórico, del marxismo, como política también, como humanismo, pues a una actividad tan importante como es la educación. La educación, para mí, para que sea eficiente, para que sea de calidad, y siendo de calidad, produce aprendizajes de calidad y produce desenvolvimientos integrales y plenos en el ser humano, es una de las determinantes más importantes del desarrollo social, del desarrollo histórico, del desarrollo cultural y sobre todo del desarrollo de la persona. Nosotros, seres humanos, somos seres culturales, somos seres sociales. Generaciones enteras, cientos de generaciones han producido una cultura que ha sido gracias a las condiciones y las características del ser humano. Y fueron los seres humanos, han sido los seres humanos los que han hecho la realidad existente. Porque la realidad existe independientemente de nosotros, el mundo existe independientemente de nosotros, pero realmente nosotros lo hemos develado y nosotros lo develamos todos los días, explicamos cosas todos los días que todavía no son explicables o no han sido explicadas. Y la educación juega en eso un papel esencial. Y entonces creo que la educación en el mundo está muy comprometida. En el mundo está muy comprometida porque no desenvuelve al ser humano en toda la magnitud que la puede desenvolver, porque es una educación alienante, es una educación incompleta, es una educación de no calidad. En la mayoría de los países del mundo hay una severa cantidad, no solo de personas que no aprenden a leer, escribir, a calcular, no aprenden los conceptos científicos, no adquieren los contenidos importantes de la cultura, y además de eso hay otro altísimo por ciento de personas que no se apropian tampoco de los contenidos de la cultura de una manera adecuada y de una manera desenvolventista, desarrolladora para la persona. Y pienso que los educadores marxistas y los que poseen la posibilidad de comprender el mensaje y la explicación que el marxismo nos da, pues son los mejores, los que están los que pudieran estar a la vanguardia de algún día transformar la educación en esa educación que necesita y merece el ser humano y que la sociedad actual no lo garantiza. Y entonces por eso creo que este evento es muy importante y tiene este sentido, tiene este significado, debería tener consciente este motivo y este objetivo de hacer de la educación una educación verdaderamente plena e integral, como señalaba Marx, ¿no? Marx creía en la educación omnisciente, omnimultilateral o multilateral, y creía en ella, y por lo tanto somos los educadores marxistas los que tenemos que llevarla a la práctica. Y entonces este evento tributa a eso, contribuye a eso.
yo me voy muy satisfecho de mi primera participación y me gustaría seguir participando en otros eventos y en otros momentos, en otros debates. Y le doy las gracias a los organizadores por haberme invitado y me siento muy contento de haber participado. El gran desafío es apropiarnos, tenemos que apropiarnos, porque también yo estudio constantemente eso. Tenemos que apropiarnos de la teoría, la metodología y la práctica de lo que tiene que ser una educación de calidad. Es la educación de calidad, para mí, la que produce el desenvolvimiento humano, el desarrollo humano. El ser humano no se desarrolla producto de que tiene un cerebro o producto de que tiene un genoma humano que rige ese desarrollo. El genoma y el cerebro, como yo dije en mi presentación, participan sin duda en ese proceso. Pero ellos por sí solos no producen este proceso. Esto todos los educadores deberíamos tenerlo muy claro, muy claro. Y lo que realmente garantiza esa educación de calidad es la concepción que tiene que tener el profesor, que tienen que tener los educadores, que tienen que tener los funcionarios de educación, la familia inclusive, de que es precisamente esa educación que ellos proporcionan al sujeto que está en proceso de desarrollo para que él se desenvuelva. Los niños no hablan porque, como dice Chomsky, hay una estructura cerebral que permite que ellos hablen. Los niños pueden hablar, pueden escribir, pueden calcular, porque los adultos, por vías metodológicas, por vías educativas, por vías de ayudas, los adultos le pasamos a los niños el cómo hablar, el cómo escribir, el cómo leer y el cómo calcular. Ese es un proceso que se da aunque las personas que lo hagan no tengan claridad de este problema. Yo pienso que los profesores marxistas no solo tienen que seguir esta regla o esta ley y esta explicación, sino que tiene que pasarle a otros profesores. El educador marxista tiene que explicarle a otros educadores qué cosa es educar y qué papel juega el profesor en todo este proceso. Y yo pienso que este es uno de los desafíos principales. Mario Maracorda decía que el enfoque histórico-cultural que piensa de esta manera y explica las cosas de esta manera libera al ser humano de las leyes ciegas del biologicismo, precisamente porque hace esta explicación. Y efectivamente, él tiene toda la razón. Maracorda es un filósofo, un pedagogo, y yo creo que él tiene toda la razón a la hora de decir que creer que lo biológico es lo que produce el desenvolvimiento humano es precisamente hacer responder el desarrollo humano a las leyes ciegas del biologicismo. Y por lo tanto, el desarrollo centrado en la educación, centrado en la cultura, centrado en pasarle a las nuevas generaciones todo lo que ha podido acumular el ser humano en términos de contenido de cultura y de medios de cultura, es precisamente liberar al ser humano. El ser humano se libera en la medida en que adquiera estos medios y estos conocimientos. Por eso es que la sociedad moderna, la sociedad esclavista, la sociedad feudal y la sociedad capitalista siguen teniendo una educación ruin y una educación inadecuada. Porque aprender a leer, aprender a escribir, aprender a calcular, aprender los conceptos científicos es el camino de ser libre, el camino de poder optar por algo
porque en definitiva la libertad es el conocimiento de la necesidad de que uno puede optar y seleccionar, y optar y seleccionar por lo que es lo más adecuado para el ser humano, para la sociedad y para la colectividad en la que vivimos. No es sencillamente la libertad por la libertad misma, ¿no? Y por el deseo, por mi deseo, sino es la libertad que me oriento en función de las necesidades y de las condiciones sociales y culturales que me rodean. Entonces, estos son desafíos que el profesor y el educador marxista debe de plantearse y debe de tener conscientemente. Y por otra parte, buscar, en tercer lugar, buscar constantemente formas, metodologías, maneras de ayudar a sus estudiantes a adquirir precisamente estos contenidos y estos medios de la cultura. Comenio decía que la vía principal por la cual el niño se debe apropiar, porque es un ser cultural, de los contenidos culturales, por medio de la ayuda. Y de la ayuda que le dan los profesores, los maestros. Y entonces decía, y si el niño tiene alguna dificultad para aprender, entonces hay que ayudarlo más y mejor. Y entonces, en función de lo que dice Comenio en el siglo XVI, el siglo XVII, perdón, yo digo que la pedagogía en última instancia es la ciencia de la ayuda. ¿Y por qué digo que es la ciencia de la ayuda? Porque no es una ayuda, de decirle al niño lo que tiene que hacer, sino que es una ayuda de darle pistas al niño, de estimular al niño, de darle dicas, ¿no? Como se dice en portugués, pistas, indicios, hacerle preguntas al niño para que el niño llegue a producir su propio conocimiento y la manera en que él puede crear, inventar para resolver y solucionar el problema. Esto lo señala también Vygotsky en el enfoque histórico-cultural, o sea, 3 siglos después, o 2 siglos después, en 1924, 1930, 1934, Vygotsky está diciendo que para promover y dar un salto del desarrollo real a otro nuevo desarrollo real por medio del desarrollo potencial, la ayuda del profesor se convierte en un instrumento esencial. Y cuando habla de las ayudas, habla en este sentido. Habla no de ayuda de demostrarle al niño lo que tiene que hacer, sino de trabajar con el niño en función, en el escolar, trabajar con el escolar en función de lo que ya conoce, para que el escolar trate por sí mismo de producir la solución del problema. Y solo concibe la demostración cuando el niño está muy limitado a poder resolver el problema. Y siempre con la idea de que las próximas tareas culturales o los próximos conocimientos culturales, pues el niño debe llegar con las ayudas estas de indicios, de pistas y de preguntas para que el niño consiga la solución. Esta es otra forma de ver las ayudas. Y entonces también los profesores, los educadores marxistas tendrían la demanda, ¿no? la exigencia de proponerse formas de trabajar con los escolares que sigan este tipo de orientación, porque es la manera de hacer que el niño adquiera el conocimiento de una manera activa y de una manera propia, ¿no? No es que yo no estoy diciendo por ningún concepto, ni esto se puede confundir con la idea de que el maestro es un facilitador. El maestro no es un facilitador. El maestro es un productor
de conocimientos, pero se produce conocimiento de esta manera, no dejando que el niño actúe solo con los objetos y construya solo el conocimiento con los objetos, sino dirigiendo todo ese proceso para que el niño se apropie del objeto del conocimiento. Entonces, estas son las tres cosas que se me ocurren de recomendar que la pedagogía marxista o los pedagogos marxistas pudieran tener como desafío. Por supuesto, ya dije en el primer momento que es importante, en la primera pregunta, que es muy importante que los educadores marxistas se conviertan en educadores, en promotores del desarrollo de otros maestros y profesores.